Empezamos el cuarto día de la novena con el título de María, Madre de la Esperanza y el Diálogo. Y es que cuando todo parece roto, María sigue enseñándonos caminos para volver a encontrarnos. Donde parece terminar todo, comienza el milagro. Dios suele comenzar sus milagros allí donde nosotros creemos que ya no queda nada. María, Madre de los puentes, enséñanos a transformar las tormentas en caminos de encuentro y los muros en puente de paz. Esta noche nos encontramos con Olga, una madre que huye de la guerra buscando un futuro para sus hijos. Es el relato de tantos hijos errantes que buscan ser acogidos. Veremos cómo María en Caná y al pie de la cruz nos enseña a ser artesanos de paz y diálogo. Mirada delicada, hoy nos guiará. Madre que sabe ver lo que nos falta. Corazón siempre puro, guardas la verdad. Madre ternura, nos abrazas a ti. Escucha, intercede por nosotros perdidos en el mal. Rosas sin espinas, acógenos. Estrella del mar, en la noche nos guiarás. Manto extendido para defendernos. Dorado bordado, reflejo de Dios. María, auxilio eres para nos. María, auxilio eres para nos. María, Madre de la Esperanza. Solo en Dios descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Jamás seré sacudido. ¿Has visto a Olga? Cada vez que camina por la calle parece que estuviera huyendo. Porque cuando te arrancan de tu vida, de tu casa y de todo lo que conoces, quedas para siempre en fuga, huyendo de la guerra, de las bombas, de una vida que ya no existe. Viene a la escuela por las noches porque durante el día busca trabajo. Pero, ¿qué puedo enseñarle yo? Quiere aprender español para sentirse acogida, pero ¿cómo explicarle que el verdadero diálogo va mucho más allá de una lengua? Quien no quiere comprender, nunca comprenderá, de uno y otro lado. Pero Olga tiene 4 hijos y uno de ellos es tan pequeño que por las noches lo lleva consigo a clase. Quiere intentarlo, necesita intentarlo. Poco le importan las dificultades que encontrará. Debe luchar por sus hijos. Para ellos soñaba un futuro, los imaginaba creciendo, realizando sus dones, alcanzando aquello para lo que habían nacido.
La mayor quería ser veterinaria y luego, con la fuerza devastadora de una explosión, también el mañana saltó por los aires, porque bien se sabe, los conflictos lo destruyen todo, no solo las casas, destruyen los sueños, los sentimientos, rompen los vínculos. Olga me mira buscando en mí una palabra de esperanza. Pero, ¿qué puedo decirle? ¿Cómo puedo tranquilizar sus angustias de madre? Yo no veo apertura, integración ni diálogo a mi alrededor. Solo veo un conflicto más. Ciertamente sin bombas, pero una guerra al fin hecha de personas. ¿Cómo puedo convencerla de que cree en el futuro si ni siquiera yo creo en él? Comentario del rector mayor. María, madre de la esperanza y del diálogo. María nos enseña que nada está verdaderamente perdido mientras el corazón permanezca abierto a Dios. En Caná, cuando se acaba el vino, es ella quien percibe primero la necesidad. La presenta a Jesús y dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. En ese gesto sencillo, María abre un camino nuevo, intuye una posibilidad distinta. Donde parece terminar todo, comienza el milagro. Así sucede también en nuestra vida. Cuando los recursos parecen agotarse, María no deja lugar a la desesperación, sino que nos invita a confiar, a escuchar la palabra y a poner nuevamente en manos de Cristo lo poco que tenemos, esa humilde agua cotidiana que Él puede transformar en vino nuevo. María es madre del diálogo porque no levanta muros, sino que construye puentes. En Caná se hace voz discreta de quien no sabe cómo expresar su necesidad, y mediadora confiada ante aquel que todo lo puede. Su estilo es siempre el mismo: escuchar a la realidad, escuchar a Dios y abrir espacio de encuentro entre ambos. En nuestro tiempo, marcado por guerras, conflictos, polarizaciones y palabras que hieren, María nos educa en un diálogo paciente, hecho de escucha, respeto y confianza en la posibilidad de cambiar. Ella no alimenta divisiones, ella abre caminos, suscita encuentros y hace posible la reconciliación. Es por eso que la Iglesia la contempla como madre de la esperanza y la invoca como mujer de paz. María, incluso en las noches más oscuras, permanece confiada en el misterio de Dios y nos anima a mirar hacia adelante, hacia el horizonte. En una época como la nuestra, María habla de paz al corazón humano con la fuerza de su Magnificat y con la luz serena de su ejemplo, poniéndose siempre del lado de los pequeños, de los últimos y de los pobres. Confiarnos a María significa dejar de desesperar, dejarnos conducir por los caminos del perdón, de la justicia, de la fraternidad, y convertirnos también nosotros en signos vivos de esperanza, de diálogo, de paz en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el mundo. ¿Y nosotros? ¿Somos capaces de confiarnos y obedecer con fe? La oración de quien no tiene esperanza. María, Madre de la Esperanza, tú nunca te rendiste, ni siquiera ante la evidencia. Viste a la humanidad crucificar a tu Hijo y la amaste de todos modos. Ahora que ves a tantos de tus hijos asesinados, en manos de unos pocos, destrozados por bombas, balas perdidas, cuchillos en manos del odio, no te vayas, permanece bajo la cruz de todos los refugiados de guerra. Reza con ellos y por ellos.
Ponlos bajo tu manto e infunde en todos nosotros la esperanza del vino nuevo, la única que nos permite ayudarlos de verdad, con gestos de diálogo, con palabras de acogida. Bajo esta cruz, también nosotros debemos arrodillarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagan lo que Él les diga. Ninguna historia está perdida. María ve la semilla de bien, allí donde nosotros solo vemos errores. Don Bosco miraba más allá del error, veía el bien que todavía podía florecer. María nunca se cansa de buscarnos, incluso cuando nosotros dejamos de buscarnos a nosotros mismos. El amor verdadero aprende a ver lo que otros no perciben. María ve antes que nadie porque su corazón está siempre atento al amor de Dios. Escuchar es el primer paso para comprender. Comprender es el inicio de la paz. Donde hay diálogo sincero, los puentes crecen y la paz se hace posible. María permanece al pie de las cruces de hoy, refugiados, pobres, últimos, infundiendo la esperanza del vino nuevo. Su presencia es lámpara que no se apaga, porque el amor de Dios nunca deja de sostener. Con María aprendemos a creer que donde hay amor, Dios siempre prepara vino nuevo de esperanza. Al terminar este día, pensemos en Olga y en tantas personas que viven en fuga, huyendo de sus propios conflictos o soledades. María nos dice hoy, hagan lo que Él los diga. Eso significa no dar nada por perdido, porque con Dios siempre hay una posibilidad distinta. Ser salesianos hoy es aprender a mirar con la dulzura de la Virgen, para que nuestras palabras no sean bombas que destruyen, sino caricias que sanan y puentes que unen a los que piensan diferente. Que esta noche la presencia de María acompañe tus sueños y te regale la paz que solo el amor puede dar. En las conversaciones de hoy, ¿fui alguien que construyó puentes o alguien que levantó muros de indiferencia?
¿Qué situación de conflicto o guerra personal quiero poner esta noche bajo el manto defensor de María? ¿Fui capaz de decir hoy una palabra de esperanza a alguien que, como Olga, buscaba luz en su angustia? La paz del mundo comienza muchas veces en el silencio humilde de nuestro corazón. María, ayúdanos a mirarte con tu misma mirada de amor y a crecer cada día en el diálogo que construye paz. Don Bosco educaba corrigiendo sin humillar y hablando siempre desde el amor. Por eso hoy la frase salesiana que hemos escogido es que vuestro lenguaje sea siempre dulce, caritativo y humilde. Don Bosco hablaba como un padre, con dulzura que educa, con caridad que acompaña y con humildad que hace crecer. Sus palabras eran semillas de bien que transformaban corazones y construían una verdadera familia. Y como cada noche, pues os propongo que escuchéis esta historia. Bueno, para entender toda esta historia tenemos que imaginarnos primero un valle enorme dividido por un río bastante caudaloso, y a ambos lados de este río había dos pueblos. Pero claro, el problema principal es que estaban totalmente enfrentados desde hacía ya muchísimos años. Lo curioso de todo esto es que, en realidad, ya nadie recordaba exactamente cómo había comenzado esa discusión inicial. Había pasado tanto tiempo, pero eso sí, ambos lados habían aprendido a desconfiar profundamente el uno del otro. Era una desconfianza mutua, casi arraigada ya en su día a día y en su forma de vivir. Y como símbolo perfecto de esta separación estaba el viejo puente de piedra que en su momento unía las dos orillas. Ahora mismo estaba completamente roto, abandonado y cubierto de maleza por todas partes. De hecho, absolutamente nadie lo cruzaba ya. Era como una frontera invisible que sencillamente no se podía traspasar. Pues bien, en uno de estos dos pueblos vivía una joven llamada Isabel. Y la verdad es que su vida no era nada fácil. Su padre había fallecido tiempo atrás en una tormenta terrible, y para colmo de males, su madre estaba muy enferma. Así que cada día a esta muchacha no le quedaba otra que trabajar durísimo, literalmente de sol a sol, solo para conseguir un poquito de comida y agua para mantener a su familia. Y por si fuera poco, la situación empeoró todavía más, cuando un verano llegó una sequía brutal, de esas que marcan época. Los pozos, lógicamente, comenzaron a vaciarse poco a poco, y las cosechas del valle se perdieron por completo. Claro, al ver esto, la gente empezó a desesperarse de verdad. Se escuchaba por todas partes a los vecinos lamentándose, diciendo que todo estaba perdido, que literalmente ya no quedaba ni una pizca de esperanza para ellos. En medio de todo este drama colectivo, una tarde, Isabel estaba intentando llenar un pequeño cántaro con las ultimísimas gotas de agua que quedaban en el fondo del pozo. Y de repente, al levantar la vista, vio a una anciana. Estaba sentada justo ahí, junto a ese viejo puente abandonado del que hablábamos. Lo llamativo del asunto es que la mujer simplemente observaba el río, pero con una serenidad absoluta, una paz increíble, a pesar del desastre que estaba ocurriendo a su alrededor. Isabel no pudo evitar la curiosidad y se acercó a preguntarle por qué miraba ese puente, si total nadie lo usaba desde hacía años y estaba prácticamente en ruinas. Y la anciana, mirándola fijamente, le regaló una sonrisa y le dio una respuesta que da muchísimo que pensar. Le dijo que los puentes no mueren en realidad, sino que simplemente esperan a que alguien se atreva a volver a cruzarlos.
Y la cosa no quedó ahí. La anciana bajó la mirada hacia el pequeño cántaro de agua que Isabel sostenía con tantísimo cuidado entre sus manos y le explicó algo fundamental. Le dijo que a veces llegamos a creer que lo poco que tenemos no sirve absolutamente para nada, pero resulta que cuando eso tan pequeño se ofrece con verdadero amor, Dios es capaz de hacer algo completamente nuevo. Imaginaos, esas palabras resonaron y se quedaron profundamente grabadas en el corazón de la joven. Tanto fue así que, al día siguiente, Isabel tomó una decisión totalmente inesperada y, la verdad, tremendamente valiente. A pesar de que muchísimos de sus vecinos se opusieron y le decían que era una auténtica locura, ella agarró su agua y cruzó ese viejo puente de piedra para ir al otro pueblo. Ella sabía perfectamente que allí también había niños y ancianos sufriendo una sed atroz por culpa de la sequía. Claro, al llegar al otro lado, la primera reacción fue el silencio absoluto. Había muchísima desconfianza, como era lógico tras tantos y tantos años de rivalidad. Pero de repente una mujer de ese pueblo salió de su casa y en respuesta a ese gesto compartió con Isabel un poco de pan. Y ese fue el gran detonante. Poco después un anciano se acercó y empezó a ayudar a reparar algunas de las piedras sueltas del puente. Y así paso a paso, casi sin darse cuenta, personas de ambos pueblos comenzaron a encontrarse de nuevo. Unos aportaban agua, otros traían comida y otros, simplemente se paraban a escuchar al otro, que a esas alturas ya era muchísimo. Y así el puente empezó a llenarse de vida otra vez. Entonces ocurrió algo realmente espectacular. Mientras toda esta gente iba abriendo sus corazones y dejando atrás el viejo rencor, llegaron las esperadísimas lluvias. El agua volvió a caer con ganas, el río recuperó toda su fuerza y en muy poco tiempo los campos de ambos lados del valle volvieron a reverdecer. Unos días después de todo esto, una noche, Isabel decidió volver al puente buscando a la anciana para, lógicamente, darle las gracias, pero resulta que nunca más la volvió a encontrar. En el lugar exacto donde había estado sentada, lo único que encontró fue una pequeña cinta de color azul, apoyada sobre una piedra y moviéndose muy suavemente con el viento. Fue en ese preciso instante cuando Isabel comprendió el mensaje de verdad. Se dio cuenta de que lo que la anciana le había intentado enseñar era que el verdadero milagro no había comenzado el día que volvió a llover. ¿Qué va? El milagro empezó exactamente en el momento en que alguien, en este caso ella misma, decidió dejar de levantar muros entre las personas y empezó, por fin, a construir puentes. Todo esto nos deja una enseñanza preciosa, muy ligada a la figura de María, madre de la esperanza y del diálogo. Nos demuestra que, por muy mal que pinten las cosas, nunca debemos caer en la desesperación, porque cuando cogemos nuestra pequeñísima aportación, esa pequeña agua cotidiana que todos tenemos a mano, y la ponemos en manos de Dios, Él tiene el poder de transformarla por completo y convertirla en vino nuevo. Nos invita a escuchar, a tender esos puentes que tanta falta hacen y a sembrar paz a nuestro alrededor. Así que, exactamente igual que hizo María en las bodas de Caná, la invitación que nos llevamos de esta historia es clarísima. Estamos llamados a creer de verdad que incluso en nuestras noches más oscuras y difíciles, siempre, absolutamente siempre, hay espacio para que comience un milagro. La gran pregunta con la que nos tenemos que quedar ahora es, ¿estamos verdaderamente dispuestos a ofrecer nuestra pequeña agua cotidiana para que todo esto empiece? Que María, Madre de la Esperanza, nos acompañe esta noche y nos enseñe a construir puentes de paz. Gracias por el día que termina, gracias por las personas que nos acompañan. Confiemos en que Dios siga guiando nuestros pasos. Descansa en la paz del Señor, con la alegría de haber vivido con esperanza y caridad. La esperanza comienza cuando alguien se siente mirado, escuchado y acogido.
Buenas y santas noches.